Principio ambiental de rigor subsidiario y el ordenamiento territorial en Colombia. Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta, ya que en menos del 1% de la superficie continental se albergan más del 10% de las formas de vida conocidas. Esta gran variedad es el producto de la historia geológica del país y su ubicación geográfica como corredor entre América del Norte y Suramérica. Es así que en Colombia se encuentran alrededor de 98 tipos de ecosistemas diferentes y de ahí es que radica su importancia del cuidado. El cuidado del medio ambiente se ha vuelto prioridad a nivel mundial, nacional y local. Esto debido a los problemas ambientales que cada vez se agudizan más y más, por lo cual se han ejecutado diferentes eventos mundiales como lo es la Conferencia de Estocolmo y la Cumbre de Río. En cuanto a la Conferencia de Estocolmo, realizada el 5 de junio de 1972, se proponía la adopción de nuevos instrumentos de política ambiental basado en una serie de principios que luego se incorporarían en las legislaciones ambientales de muchos países. Entre estos principios se destacaba el derecho a un ambiente adecuado y no discriminación, el desarrollo ambiental viable, la prevención del daño ambiental y la reparación del daño. Por medio del análisis de la problemática ambiental que se abordó en la Conferencia de Estocolmo, que es la cual se profundizó en la Cumbre de Río de 1992, se dio como resultado el de llegar a un acuerdo sobre la necesidad de promover la idea de un desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de esas futuras generaciones para satisfacer las propias. Por lo cual en la cumbre fue aprobado 5 importantes documentos, de los cuales se resaltan 2. El primero es la Declaración del Río sobre el ambiente y el desarrollo, que contiene 27 principios, los cuales en su mayoría significan los estados signatarios el compromiso de introducir ciertos instrumentos de política ambiental en la normatividad interna del país, y como segundo, la Declaración de Principios para un Consenso Mundial sobre la gestión, la conservación y la explotación ecológicamente viable de los ecosistemas. De acuerdo con lo anterior, en Colombia, uno de los principales aportes de la Constitución Política de 1991 es la incorporación de la variable ambiental en más de 30 de sus artículos, motivo por el cual se le ha venido llamando como la Constitución Ecológica. Es así que se crea la Ley Ambiental de Colombia, la Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio de Ambiente, organiza el Sistema Nacional Ambiental y define el ordenamiento territorial como la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible, tal como es descrito en su artículo 7. ¡Qué buen servicio! Es así que en la presente ley también se establecen los principios generales ambientales, y entre ellos se encuentra el del principio de rigor subsidiario, que en su artículo 63 lo describe como las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio determinado del ejercicio de determinada actividad por la misma causa. Podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes de nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que
se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias cuando las circunstancias locales y especiales así lo ameriten. Esto en concordancia de su artículo 51 de la presente ley. Es así que vemos que este principio otorga tanto a esas corporaciones autónomas regionales como a esas autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o municipales, algunos distritos, la potestad de ser más exigentes en la aplicación de las normas ambientales, pero no menos flexibles. Es así que, como dato curioso, se encontró que por medio de la sentencia 554 se declaró inexequible el artículo 63 de la presente ley, ya que en ejercicio de la acción pública de la inconstitucionalidad, la ciudadana Angélica María Barrero Osorio presentó demanda contra el artículo. Esta demanda, la demandante considera que la disposición impugnada vulnera los artículos 1, 79, 80 y 150 del número 7 y 287 de la Constitución Política con los siguientes argumentos. El primer argumento es que expresa que dichos apartes desconocen la autonomía de las corporaciones autónomas regionales y de las entidades territoriales que la Constitución Política ha reconocido, y agrega que al limitar el ejercicio de las competencias concurrentes en materia ambiental se quebrantan las normas constitucionales que buscan proteger el derecho al medio ambiente sano. Como segundo argumento se encuentra que al limitar de manera no razonable la autonomía constitucional no se permite a las corporaciones autónomas regionales y a las entidades territoriales el ejercicio cabal de sus funciones en materia ambiental, lo que deriva en una violación del deber del Estado. Y por último, se analiza la concordancia con el artículo 51 de la misma ley, que relata a las licencias ambientales y que señala una de las expresiones demandadas y plantea que ella desconoce las normas contenidas en el artículo 1, 79 y 80 de la Constitución, toda vez que para cumplir el contenido de protección de los recursos naturales existen múltiples instrumentos de gestión ambiental, entre los cuales se encuentran las licencias ambientales, pero estas no son los únicos, en cuanto que existe la exigencia de permisos, autorizaciones, concesiones y registros, entre otros. Es así que por medio de dicha sentencia, la decisión que se llevó a cabo fue el de primero, declarar inexequible la expresión, serán por su naturaleza apelables ante la autoridad superior dentro del Sistema Nacional Ambiental y tendrá una vigencia transitoria no superior a 60 días, mientras el Ministerio de Ambiente decide sobre la conveniencia de prorrogar su vigencia o de dar la medida de carácter permanente. Y como segunda decisión, se declara exequible por el cargo examinado la expresión en concordancia con el artículo 51 de la Ley 93. Ya teniendo en cuenta el tema del ordenamiento territorial y enfocándolo en el principio, la Ley General Ambiental establece que esas corporaciones autónomas regionales son la máxima autoridad ambiental y administradora de los recursos naturales renovables de sus jurisdicciones y las encargadas de velar por la dimensión ambiental en las decisiones y planificación y del ordenamiento territorial. Es así que se debe asegurar que los modelos de planificación, de ocupación, de los planes de ordenamiento territorial incorporen esos criterios de sostenibilidad ambiental y resiliencia ambiental, y sobre todo territorial en las presentes normativas. Esto, ya que las autoridades tienen este papel fundamental en la incorporación de esos temas ambientales y más en los modelos de ocupación territorial, ya sea propuestos por los municipios o los distritos, por medio de sus planes de ordenamiento territorial, que son como la
por así decirlo, como esa carta de navegación de todas esas entidades y principalmente de todos esos lugares. Ya pues encontramos que según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, es decir, la Ley 1454 del 2011, se establece que pues esa finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentar pues ese traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales y descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con las correspondientes asignaciones de los recursos previamente. Ya como en esta línea que llevamos el ordenamiento territorial, pues ya se entiende como el proceso de planificación y gestión de las entidades territoriales para facilitar ese desarrollo institucional, el fortalecimiento de la entidad cultural y el desarrollo territorial, entendido como un desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambiental y fiscalmente sostenibles. Es así que todo esto debe estar como orientado a atender como asuntos como la política de áreas de parques nacionales y áreas protegidas, localización de grandes proyectos de infraestructura, la determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa, los lineamientos de procesos de urbanización y sistemas de los ciudadanos y por último la conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural. Ya sabemos que pues la planificación ambiental pues se configura como ese uso inteligente de la tierra, la distinción de las clases de suelo y la dependencia del ser humano a la misma y la dependencia de ese ser humano para la satisfacción de sus necesidades de vivienda y alimento. Es así que por su parte el ordenamiento tiene como fin pues es alcanzar como esas mejores condiciones de la calidad de vida y al mismo tiempo pues la construcción de un orden deseado, es decir, de un uso de la tierra a nivel más equitativo. Ya pues para el desarrollo conceptual y normativo que antecede pues la ley 388 de 1997 da lugar a la consideración del tema ambiental en sus apartados, sino en un proceso importante que es lo de la planificación ambiental. Sin embargo, existe una debilidad con respecto pues a la ejecución de los instrumentos de política ambiental y del compromiso del Estado para desarrollar esas herramientas que van a garantizar el éxito y la sostenibilidad de los próximos y futuros planes de ordenamiento territorial. Ya finalmente la inclusión pues de esa sostenibilidad ambiental debe ser una prioridad en todos los planes de ordenamiento territorial para poder así ordenar el territorio de acuerdo con esos recursos naturales y las propiedades de que estos se estén agotando y las probabilidades de que pues estos se estén agotando. Así que el ordenamiento territorial bajo la ley del 97 en su experiencia como muy estricta con temas importantes, pero pues también con temas a tener en cuenta. Decimos que pues otra de las debilidades en el ejercicio pues de la planeación en Colombia se relaciona con el enfoque ya sea de esta misma ley o de la misma normatividad presente. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Yo no sé, yo estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No reemplazo. Tengo miedo, tengo miedo. Pues a pesar de que el objetivo, de que ese objetivo en la construcción es un orden deseado que permite alcanzar y pues mejorar las condiciones de calidad de vida de los habitantes, pues teniendo en cuenta la comunidad, el uso sustentable de los recursos naturales, etcétera.
Esta planificación ha tenido pues un enfoque predominantemente económica en los últimos años, por lo que no se considera el territorio de una manera integral, sino de una manera más monetaria. Esto es que con su riqueza cultural y ecológica, lo cual pues se ve ya reflejado en algunas zonas de mayor importancia ecosistémica, que no son pues de cierta manera útiles armónicamente y no son reconocidas como zonas de importancia la para garantizar la prestación de esos servicios ecosistémicos. Es así que estas debilidades que presenta actualmente la planificación en Colombia pueden ser contrarrestadas o empezadas a ver desde un enfoque ya ambiental, social, que van a permitir un pensamiento sistémico en toda la planificación del ordenamiento territorial en nuestro país. Sí, como si estas cosas pasaran.